El hombre regresó a casa como de costumbre, y con total familiaridad, sacó la llave de debajo de la maceta. Después de una ducha rápida, se tiró en la cama y se quedó dormido. Cuando ya estaba profundamente dormido, la puerta volvió a abrirse y una chica hermosa entró en la habitación. En el baño, notó unas marcas de agua en el inodoro, lo cual le pareció extraño, pero acababa de terminar una relación y decidió no darle importancia. Agotada, volvió a la cama y se dejó caer sobre ella. De repente, un hombre desconocido saltó de la cama. Encendieron la luz, aterrados, y comenzaron a preguntarse mutuamente quién era el otro. Ambos estaban convencidos de que el extraño había entrado en su casa, y ninguno podía creer que el otro afirmara que aquel era su propio hogar. La chica decidió llamar a la policía, pero el chico empezó a sospechar que todo se trataba de un malentendido. Intentó explicarse, pero tropezó y cayó de la cama. Cuando la chica mencionó la dirección, el chico se dio cuenta de inmediato. Seguro que su amigo le había dado la dirección equivocada, o el taxista la había entendido mal. Por coincidencia, ambos escondían sus llaves debajo de una maceta. Tras escuchar la explicación, la chica bajó lentamente el teléfono y le dijo al chico que esperara un momento, que iría por una toalla fría para ponerle en la cara. Mientras ella se alejaba, el chico la observó y le preguntó: ¿Nos hemos visto antes? La chica respondió enseguida que no, molesta por lo que parecía un intento de ligue barato, y le insinuó con cortesía que ya era hora de que se fuera. Sin embargo, el chico recordó de repente dónde la había visto. La noche anterior, ambos habían cenado con sus respectivas parejas, y por coincidencia, los dos habían sido abandonados casi al mismo tiempo. Margot no había recibido la propuesta de matrimonio que esperaba. Su novio le anunció que su relación de 5 años había llegado a su fin. Por su parte, Griffin también había fracasado en su intento de proponer matrimonio, ya que su novia, tras 3 años juntos, lo había dejado. Con el corazón roto, Margot intentó tomar un taxi para regresar a casa, pero la exnovia de Griffin apareció de repente y le arrebató el coche, incluso dejándole una propina a Margot. En ese momento, Griffin salió del restaurante y le preguntó a Margot si había visto a una chica. Margot le dijo que esa chica acababa de irse en su Uber. Al oírlo, Griffin se disculpó en nombre de su exnovia. Entonces notó que Margot también estaba molesta, y le preguntó si necesitaba ayuda. Margot, con ironía, respondió: a menos que tengas un anillo de compromiso en el bolsillo. Jamás imaginó que Griffin realmente llevaba uno. Mientras aún se sorprendían de reencontrarse de esa forma, sonó el timbre de la puerta. Era el exnovio de Margot, que había vuelto para recoger sus cosas. En ese momento, Griffin cayó accidentalmente desde el piso superior. Al ver la escena, el exnovio explotó de ira y comenzó a insultar a Margot, acusándola de infiel. Luego se dirigió hacia Griffin, pero Margot se interpuso entre ellos. Aún así, el ex siguió lanzando insultos. Para vengarse, Margot lo besó a Griffin frente a él, miró desafiante a su ex y le ordenó que se marchara. Al ver la expresión del ex, Griffin sintió miedo, y decidió irse cuanto antes. Sin embargo, justo cuando estaba por salir, Margot lo detuvo. Le dijo que necesitaba su ayuda. Ese día era la boda de su hermana, y había prometido llevar a su novio, pero, con todo lo que había ocurrido, sus planes se habían arruinado. Así que le pidió a Griffin que fingiera ser su pareja. Afortunadamente, la familia de la chica nunca había conocido a su verdadero novio. Pero, por si acaso, Margot le dio a Griffin algunos detalles adicionales. Pronto, llegó el día de la boda. Griffin se puso rápidamente el traje y salió de casa con prisa. Pero antes de ir al evento, debían recoger el velo en una tienda de novias. Margot explicó que era un encargo de su hermana, pero que, tras haber sido dejada por su exnovio, se le había olvidado por completo. En ese momento, Margot se dio cuenta de que estaban a punto de pasarse el desvío, y Griffin giró el volante bruscamente. Como estaba nevando, el coche perdió el control, pero por suerte una gran masa de nieve los detuvo suavemente. Salieron del coche de inmediato, pero la tienda ya había cerrado. Para sorpresa de Griffin, Margot decidió entrar a la fuerza, y él, asustado, la siguió, temiendo que hiciera algo de lo que luego se arrepintiera. Resultó que Margot quería entrar por la ventana, y Griffin le advirtió que robar podía significar 3 meses de cárcel. Aún así, Margot decidió continuar, así que Griffin la detuvo y decidió hacerlo él mismo. Desde ese momento, su relación empezó a cambiar de manera sutil. Margot lo sostuvo desde abajo y Griffin consiguió entrar a la tienda. En poco tiempo, salió con el velo en la mano. Margot corrió emocionada hacia el coche, pero Griffin dejó dinero en la puerta para pagar los daños causados en la ventana. Cuando regresaron al coche para marcharse, descubrieron que el motor no arrancaba. Tras varios intentos fallidos, decidieron continuar a pie. Por desgracia, no pasó ni un solo vehículo al que pudieran pedir ayuda. A ese paso, no llegarían al lugar de la boda hasta el día siguiente. Cuando ya estaban a punto de rendirse, vieron una carreta al final del camino. Margot, sin pensarlo, corrió tras ella, mientras Griffin recogía las cosas que ella iba dejando caer. Por suerte, la carreta iba despacio, y Margot consiguió alcanzarla. Mientras ella le explicaba la situación al cochero, Griffin llegó corriendo con sus zapatos en la mano. Después de oír toda la historia, el amable anciano los dejó subir. Al poco tiempo, llegaron al lugar de la boda. Margot, con el velo en mano, corrió a buscar a su hermana, y por fortuna no llegaron tarde. Ahora tocaba presentar a Griffin, el supuesto exnovio, ante todos. Afortunadamente, todos quedaron encantados con él.
Poco después, la ceremonia comenzó oficialmente. Pero cuando todos estaban disfrutando del momento, el hotel se quedó sin electricidad. El personal explicó que el técnico llegaría pronto, pero nadie quería interrumpir la boda, así que alguien sugirió usar velas. El personal, sin embargo, advirtió del peligro de incendio. Entonces Griffin propuso hacer velas improvisadas con naranjas, que no provocarían fuego. Dicho y hecho, todos se organizaron y fabricaron las velas de naranja. La boda continuó, y justo en el momento del beso, la electricidad volvió repentinamente. Gracias a la idea de Griffin, la boda resultó aún más romántica. Todo parecía ir perfectamente, todos estaban felices, hasta que el verdadero exnovio apareció en la ceremonia. Lleno de furia, el exnovio reveló la verdad sin piedad, dejando a todos en estado de shock. En ese instante, atacó directamente a Griffin. Griffin, por supuesto, no era rival para él, en cuestión de segundos, fue derribado al suelo. Margot se quedó paralizada, sin saber qué hacer. En ese momento, su hermana salió enfadada y la acusó de haber arruinado su boda. La pobre Margot, entre lágrimas, no supo cómo responder, solo pudo pedir disculpas y marcharse. Al verla irse, Griffin se levantó y corrió tras ella. Intentó consolarla, pidiéndole perdón una y otra vez, queriendo asumir toda la culpa. Pero Margot insistió en que la culpa era solo suya, no de él. Fue entonces cuando Griffin le confesó la verdad. Desde la primera vez que la vio, se había enamorado de ella, y por eso aceptó ayudarla con aquel engaño. En ese preciso momento, el exnovio volvió a aparecer. Para evitar otra pelea, Margot pidió a Griffin que se fuera primero. Griffin malinterpretó sus palabras y pensó que ella no sentía lo mismo, así que, con el corazón roto, se marchó. Después, el exnovio le propuso matrimonio a Margot, pero esta vez, Margot lo rechazó con firmeza. Más tarde, fue a buscar a su hermana y le pidió perdón con sinceridad. Como suele ocurrir entre hermanas, el cariño pudo más que el orgullo, y pronto se reconciliaron. Poco después, Margot fue a la casa de Griffin. Tomó la llave escondida bajo la maceta del porche y entró. Al verla, Griffin se alegró muchísimo, aunque fingió que solo había ido a devolver unas cosas. Margot, insegura, no sabía si Griffin había vuelto con su exnovia, pero al confirmarle que no, le confesó todos sus sentimientos. Finalmente, se abrazaron felices, y cuando la emoción era más fuerte, apareció la exnovia de Griffin. Ella había venido a recoger sus pertenencias, y mientras Griffin fue por ellas, la exnovia aprovechó para llorar ante Margot, echándole toda la culpa a Griffin, e incluso afirmando que habían roto por culpa de Margot. Justo en ese momento, Griffin regresó sin saber lo que ocurría, y Margot, herida y confundida, se marchó furiosa. Griffin la siguió rápidamente, tratando de explicarse, pero Margot ya estaba convencida de que había sido una intrusa en su relación. A pesar de sus súplicas, ella decidió irse para siempre. Desde entonces, Griffin nunca volvió a contactarla. Pensó que su historia con Margot había terminado para siempre, hasta que un día, entró en un restaurante al que nunca antes había ido, y allí, la vio de nuevo. Quizás fue una de esas casualidades que solo el destino puede explicar. Porque al final, el destino siempre encuentra la manera de unir a quienes están hechos el uno para el otro. Por si alguien quiere saberlo, esta película se llama Acerca del destino.